yo voy a moderar la mesa del día de hoy. Tengo el gran gusto y placer de moderar. Entonces, bueno, pues voy a abrir, si les parece bien, la sesión del debate número 2 de nuestro programa, que ha sido muy, muy enriquecedor. Y bueno, les damos la más cordial bienvenida, ¿no?, a todas y a todos a este nuevo debate. Y me permito presentar a nuestras dos expositoras, amigas, expertas, investigadoras muy queridas de esta red, para poder dar inicio a la sesión. Tenemos a Adelina Novaes, que es investigadora del Departamento de Investigación de Educación de la Fundación Carlos Chagas. Ella es coordinadora del Centro Internacional de Estudios en Representaciones Sociales y Subjetividad y es investigadora permanente de la Cátedra UNESCO sobre Profesionalización Docente y como miembro del Consejo Científico de la Cátedra Francisco Brasileira Seix Moscovici. Es docente del programa de posgraduación, coordinadora del programa de maestría profesionalizante y formación de gestores, educación, ambos de la Universidad de la Ciudad de Sao Paulo. Es líder del grupo de investigación, representaciones sociales y subjetividad docente, que está en el directorio de grupos de investigación del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Así es de que tiene toda una trayectoria en el campo de la educación. Y por otro lado tenemos a Juana Juárez, que es profesora investigadora de tiempo completo de la licenciatura en Psicología Social del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Iztapalapa, en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, integrante del núcleo básico de la línea de procesos políticos del doctorado en estudios sociales y del núcleo básico de doctorado en Psicología Social de la UAM Iztapalapa, integrante del área de Psicología Política e Identidades, es doctora por la Universidad de París 5, René Descartes, Francia. Sus líneas de investigación son la memoria colectiva, las identidades colectivas, el pensamiento social y la psicología política. Ambas ponentes tienen, por supuesto, una gran cantidad de publicaciones y tienen una producción interesantísima en el campo de la investigación. El día de hoy me voy a permitir presentar el debate 2 que esta red ha iniciado con el título que es Contexto Pandémico, Educación, Memoria y Subjetividad, Representaciones Sociales de Futuro. Así es de que les damos la más cordial bienvenida y ustedes decidan, las dos han sido presentadas, así es de que quien quiera comenzar, será un gusto. No sé si alguien nos está ayudando a compartir las presentaciones. Perfecto. Entonces, adelante, quien quiera ser la primera. Adelina. ¿Quieres que empiece o quieres empezar? No sé, no habíamos hablado de eso, la verdad. No, es verdad. Pero yo puedo empezar. Adelante, Adelina, vamos. Gracias. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos, perdón, para la exposición? 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos por exposición. Adelante, Adelina. Yo estoy intentando compartir, pero no sé si ahí está. Sí, ahora ya se ve. Sí. ¿Sí se ve? Sí. Nomás ponle el modo presentación y ya. Sí, yo voy a intentar. Por favor, discúlpenme, pero yo estoy en una otra computadora. Bien, yo voy a intentar compartir en muchos pocos minutos algunas reflexiones sobre tres
investigaciones. Yo elaboré slides en español, entonces yo voy a intentar no comprometer mucho mi portuñol y voy a hablar en portugués. Assim, as pessoas que estão nos acompanhando também podem acompanhar em ambas as línguas, em português e em espanhol. Bem, é uma apresentação que articula representações sociais, que é uma área da psicologia social, à educação. Eu não vou entrar em discussões de caráter teórico, mas eu busco pensar a constituição de subjetividades docentes em tempos de pandemia, com 3 investigações que eu realizei. O momento presente nos interpela com inúmeras interrogantes sobre a docência. A pandemia provocada pela doença do coronavírus, a Covid-19, nos tomou de assalto e tem provocado inovações e adaptações curriculares, metodológicas e relacionais. Neste cenário, pensar a subjetividade docente passa a ser a prioridade ainda mais premente, visto que, para além da formação de pessoas como cidadãos, associa-se ao desafio da saúde e ao bem-estar social e coletivo. Eu vou, para pensar a constituição da subjetividade social docente, nesse momento tão atípico, eu recorro aos escritos de 2 estudiosos da educação, Antônio Nova e Juan Carlos Tedesco. Antônio Nova tem insistido na importância de se desenvolver aquilo que designou por uma teoria da pessoalidade. Creio que esta palavra não existe em espanhol. Que se inscreve no interior de uma teoria da profissionalidade. Para ele, é preciso considerar os professores enquanto pessoas inteiras. Nas palavras do autor, é fundamental reforçar a pessoa-professor e o professor-pessoa. Portanto, como pessoas inteiras, os professores são produtos e produtores de seus contextos profissionais. Por outro lado, Juan Carlos Tedesco propôs a expressão políticas de subjetividade. Ao argumentar... Perdón, me atrevo a interrumpir porque hay un mensaje. Parece ser que no están escuchando el audio de Facebook. Ya estoy llamando a Raúl por teléfono para que se desconecte. Ok. Gracias. Aprovecho para saludar a todos. Gracias. Perdona, Be. Adelante. Sí, continúa, por favor. Por outro lado, Juan Carlos Tedesco propôs a expressão políticas de subjetividade, ao argumentar acerca da importância de se considerar as subjetividades daqueles que são atingidos pelas políticas educacionais, de modo a oferecer a elas melhor efetividade. Então, eu proponho que a gente pense a subjetividade docente não como um construto que explica as individualidades, mas como um construto muito mais amplo que envolve uma constituição coletiva do ser docente, mas que vai muito além da identidade social. Então, para iniciar um debate sobre a constituição da subjetividade de professores na pandemia, eu trago o resultado de 3 projetos. Por meio dos 2 primeiros, eu busquei investigar as subjetividades de professores do ensino fundamental 2, que aqui no Brasil a gente calcula como do 6º ao 9º ano da educação básica. E eu busquei enfatizar a viabilidade de acessar as subjetividades sociais por meio dos conhecimentos, dos saberes compartilhados pelos professores. Esses 2 primeiros estudos que eu vou apresentar recorreram à metodologia Q. O terceiro, eu participei como pesquisadora de um grupo de pesquisadores da Fundação Carlos Chagas, foi realizado no ano passado,
E nós buscamos elementos acerca de uma possível valorização do trabalho docente no contexto de suspensão das aulas presenciais, ou seja, no ensino remoto. E a gente recorreu assim, a um questionário online, que não tínhamos como encontrar as pessoas. Então, no primeiro estudo, subjetividade social docente numa perspectiva psicossocial, elementos para a promoção de políticas educacionais, nós contamos com 500 respostas de professores do ensino fundamental das 5 regiões brasileiras, incluindo 25 professores da Argentina, numa parceria com a professora Susana Seidman. O estudo 2, Subjetividade Social Docente, Políticas de Subjetividade, Aportes para uma Perspectiva Psicossocial, eu contei com 63 professores de ensino fundamental da cidade de São Paulo, da Zona Leste, que é uma zona periférica da cidade. E esse terceiro estudo, que a gente fez no ano passado, Educação Escolar em Tempos de Pandemia, na visão de professoras da educação básica, que foi organizado pelo Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos Chagas, foi uma parceria com a Unesco do Brasil e com o Itaú Social, contou com 14.285 docentes de todo o país. Nos 2 primeiros estudos, eu pude identificar que uma considerável parcela dos professores tem construído saberes sobre a docência que chamam para si a responsabilidade da formação dos alunos. Ou seja, eu sou responsável pela boa educação. Eu sou responsável pelo futuro deste país. Né? E essa parcela de professores, é claro que eu não posso dizer que é hegemônico, mas essa considerável parcela de docentes constitui, portanto, o seu ser docente, a sua subjetividade docente na relação com o aluno, e não em relação aos outros institucionais, à rede de ensino, aos jornais, né? Ele se constitui na relação com o seu estudante. Mas isso tem um peso. Aludindo ao heroísmo, esses profissionais de carne e osso se veem como transformadores da realidade social. Eles são os promotores do sucesso dos educandos. São conselheiros, são publicitários no convencimento dos alunos pela importância de estudar. É um superpoder. Eles são super-heróis também. Mas esse superpoder prediz um sofrimento enorme pelo fracasso da educação. Então, se por um lado, tanto o governo quanto a mídia diz que a qualidade da educação é responsabilidade dos docentes, os docentes também, esta parcela de docentes também se vê como responsável pela qualidade da educação. Isso os culpabiliza, mas também os empodera. Por outro lado, essas informações produzidas nas 2 primeiras pesquisas, sobretudo quando eu fiz os grupos focais, remetem a matrizes do pensamento pedagógico que permitem a inferência de que os saberes da docência e de ser docente estão ancorados em concepções emancipatórias da educação. E aí é muito importante a gente pensar em todas as contribuições do Paulo Freire e como essas contribuições perpassam o pensamento dos professores. Além de promover esperança, para mim, especialmente como pesquisadora, esses achados podem nos oferecer um norte para a elaboração das políticas de subjetividade, para a formação e para o trabalho docente, sobretudo em um momento em que o acesso à educação ou a falta dele destacam o agravamento e a desigualdade social.
Já esse terceiro estudo que a gente fez no decorrer do ano passado evidenciou que a percepção sobre a valorização ou a desvalorização do trabalho docente perpassa formas de pensar compartilhadas associadas tanto a aspectos afetivos, como ao vínculo, ao contato, à convivência, à paciência de trabalhar remotamente, a aspectos cognitivos, tem que estudar, tem que ensinar, tem a aprendizagem, a educação à distância, sociais, como o que as instituições públicas estão fazendo, o governo, a escola, a casa, quer dizer, eu tenho que dar conta de tudo. E pragmáticos, o dia a dia, as dificuldades, o cansaço, a rotina, o salário. Nesse estudo, foi possível depreender 2 eixos de respostas. Um ancorado na esperança também, associado a expectativas de valorização, sobretudo por parte das famílias. Os professores esperam que as famílias os valorizem mais com essa experiência tão difícil da educação remota. Mas um outro mais pessimista, fundado no descrédito na mudança. E, por fim, um que evidencia a insegurança e a incerteza do contexto atual, composto por respostas que eram pouco precisas, assim como não sei o que vai acontecer da minha vida, não sei o que será do meu futuro no novo normal. A pesquisa reforçou, com isso, 2 grandes desafios da educação na atualidade. Incluir a escuta e o diálogo sobre os limites, as necessidades, as inquietações e os desafios vivenciados pelas professoras e professores em um contexto tão adverso como o da pandemia. Seja presencial ou seja à distância, a ação diária dos educadores permanece como essencial para propiciar transformações e avanços no conhecimento que a humanidade vem acumulando. Além da informação sobre a nossa herança cultural, os professores constroem dialogicamente com seus alunos valores, atitudes, cidadania, democracia. Então, com base nesses resultados de pesquisa, que eu trago muito brevemente, porque não tenho como apresentar as estatísticas que foram grandes, né? E todo esse material que, se alguém tiver interesse, depois eu prometo compartilhar, eu queria destacar uma questão muito importante. Há algo da constituição do ser docente que é alentador. Os professores acreditam no seu trabalho. Eles acreditam na transformação do futuro. E se a gente quiser, de fato, construir as políticas de subjetividade que Juan Carlos Tedesco falou, nós podemos trabalhar nessa educação, nessa perspectiva emancipatória, porque ela é motriz da constituição subjetiva dos professores. Eu acredito que essa é uma aposta que é muito maior do que uma aposta na continuidade de pesquisas nesse sentido e muito mais uma aposta ético-política que merece ser feita. Eu busquei ser bastante sintética para que a gente tenha a oportunidade de conversar e de debater conjuntamente. Muito obrigada. Muchas gracias, querida Adelina. Estuviste justo en el tiempo a pesar de los minutos que te robamos. Excelente. Bienvenida, querida Ángela. Saludos, Silvia. Y bueno, pues vamos a seguir entonces ahora. Anoten sus comentarios y sus preguntas para poder, después de escuchar la presentación de Juana, hacer el debate de manera conjunta si están de acuerdo.
Entonces le damos la palabra a Juana Juárez. Adelante, por favor. No se te escucha. No. Ya no encontraba el micro, gracias. Okay. Bueno, compartimos con ustedes una investigación que es la primera parte, solo son los... Ay, espérenme, ya no sé qué pasó aquí. Es la primera parte de un estudio más completo, pero bueno, están los primeros resultados. Tiene que ver con la educación cívica en México en tiempos de pandemia desde los mundos políticos. La educación cívica es concebida como ese espacio educativo de formación de las relaciones ciudadanas, en donde primero los niños y luego los jóvenes van a aprender una serie de pautas para relacionarse en el ámbito de lo cotidiano. Tomamos la noción de mundos políticos que propone que es política toda posición que uno toma dentro de un universo indeterminado de posibilidades. La elección que uno pensaría que es política consiste precisamente en determinar este universo y en poder realizar una partición normativa más o menos fina. Así aparecen para el uso que uno hará de ello lo bueno y lo malo, lo útil y lo inútil, lo prioritario y lo secundario, lo legítimo y lo ilegítimo, de donde se derivan, por ejemplo, las jerarquías de criterios y de elecciones de conducta, pero también los juicios y las opiniones transmitidas por la comunicación. Sé que la educación cívica en otros ámbitos, en otros países, puede tener otro significado o se ha apropiado quizá el Estado de esta tarea. En México también lo ha hecho el gobierno, sin embargo, hace años que la educación cívica en realidad no se ha revisado cómo la estábamos haciendo, cómo si se ha fortalecido, si necesitaba algo para mejorarse. Lo que muchos autores nos reportan es que hay una fragilidad en la educación cívica, que no somos los mexicanos los mejores, las y los mejores ciudadanos, que somos, no todos podemos hablar de que hay una responsabilidad cotidiana en términos de nuestro andar por la ciudad, por ejemplo, o en los espacios de trabajo, ¿no? He preparado una presentación que tiene una versión en portugués, no puedo leerlo porque sería terrible. Quiero agradecer, de hecho, a Juliana Wolfson, que me hizo favor de revisar, porque pues yo lo hice con un traductor automático y ella me hizo favor y me ayudó amablemente a revisar la versión que ahora les presento. Muchísimas gracias, Juliana. Bueno, a ver. También agradecemos a los alumnos de los cursos de Génesis y Estructura del Sentido Común de 2 periodos que nos ayudaron con sus respuestas para tener estos resultados que tenemos inicialmente. Solo tenemos el sector de jóvenes por ahora. Una cosa que es indudable es que con la llegada de la pandemia vimos trastocados todos los referentes que conocíamos y que modelaban la vida cotidiana de las sociedades. Esto trajo consigo incertidumbre, desconcierto, temor, confusión y quizá de manera más importante, y lo podemos comprender, creo, la ruptura de todas las normas que conocíamos en los distintos ámbitos, en el familiar, en el educativo, en el laboral, en el gubernamental, en todos los ámbitos. Todas las normas, todo lo que nos servía para funcionar todos los días fue trastocado. Junto con eso, vimos un aumento de la desinformación y la circulación de noticias falsas. Vimos frente a esto que ocurrieron hechos vergonzosos, como los ataques, por lo menos en el caso de nuestro país, ataques a médicos y a enfermeras. Vimos también a grandes números de personas que se negaban a seguir las medidas, a utilizar el cubrebocas, a guardar la sana distancia, a evitar las reuniones, a evitar ir a lugares concurridos. Había un desorden en algunos momentos y en algunos días muy fuerte. Frente a eso observamos cómo el pensamiento social, es decir, el sentido común con el cual nos habíamos estado
organizando y conduciendo hasta antes de que ocurriera eso, se vio trastocado de una manera muy profunda, ya que lo que era común y conocido cambió por completo. Con ese cambio, con esa movilización, junto a esto vimos emerger un fuerte cuestionamiento a la medicina y al discurso científico en particular, pero también a los medios de comunicación por todo esto que circuló sobre noticias falsas, y al gobierno, ¿no? Criticándole que no daba información oportuna, que no nos decía la verdad, y eso dio pauta a que algunas teorías conspirativas pudieran emerger y plagar el ambiente que teníamos día a día. En suma, podemos decir que asistimos a una modificación radical de las formas cotidianas, es decir, de lo que en la práctica hacíamos todos los días, eso que hacíamos todos los días y que antes de la pandemia tenía una manera de hacerse, cambió por completo y nuestras prácticas se vieron transformadas. En ese contexto nos interrogamos sobre cómo incidía todo este escenario que he descrito en la concepción que los jóvenes y adultos tienen sobre la educación cívica, ¿no? Y honestamente concebíamos que la educación cívica, en medio de todo este barullo, pues era lo menos importante, porque había otras cosas que parecen mucho más importantes en esta ruptura de lo cotidiano, y donde considerábamos que la educación cívica no iba a constituir un referente importante para los jóvenes universitarios. Por otro lado, debemos recordar que según el modelo estructuralista de representación social, ellos apuntan, o esta escuela apunta a que es desde la práctica que es posible transformar las representaciones sociales, o que es en la práctica donde se pueden evolucionar o desarrollar, ¿no? Más que a través de la información. Y por otro lado, también en la perspectiva estructuralista, más particularmente también ha propuesto la importancia que tiene el contexto en varios niveles, el contexto histórico, el contexto social y el coyuntural, en cómo se mueven las representaciones sociales. En ese escenario, la pregunta que nos hicimos es cómo el cuestionamiento a todo lo conocido incidía en la manera de pensar a la educación cívica en jóvenes universitarios y en adultos. Ahora solo les vamos a presentar los resultados que obtenemos en adultos. Como decía hace un momento, utilizamos o nos inspiramos en la noción de mundos políticos de Rouquet, que dice, además del párrafo pequeño que leí al inicio de la presentación, él propuso que había 3 dimensiones para poder conocer la implicación de las personas frente a temas u objetos sociales. Las 3 dimensiones, él señala y subraya y insiste en que estas 3 dimensiones, si bien las obtenemos en la respuesta de un individuo o de un grupo, en realidad su origen está dado por la sociohistoria, por la historia, por la cultura, por los grupos de pertenencia en donde estamos, y describe que esta identificación, valoración y la posibilidad percibida de acción en realidad son construidas desde nuestra sociabilidad con los otros, ¿no? De manera que él dice, para saber si en los mundos políticos o cómo se está construyendo, podríamos o deberíamos identificar la identificación de un tema, el que nos interesa, ¿no? Y ver en qué medida a quienes interrogamos nos dicen si creen, si consideran que les afecta o no les afecta. Lo resumo mucho, la escala es un poco más amplia, pero bueno, la escala desde dónde voy, el de me afecta hasta el no me afecta. La valoración, en donde ese mismo sujeto o esa misma persona nos va a indicar sí me parece un problema, pero realmente no es un problema importante, o sí lo es, ¿no? Y la posibilidad percibida de acción, ¿no? De la misma persona o el mismo sujeto que nos dice, por ejemplo, si la corrupción es un problema, no me parece tan importante en el escenario que tenemos y creo que hay algo que yo puedo hacer o no hay nada que yo pueda hacer. Esta posibilidad percibida de acción, igual que las otras 2 dimensiones, en particular en esta se señala el autor que la posibilidad percibida de acción, dice, debe quedarnos claro que no es igual a la posibilidad real de la persona. Es la posibilidad que él percibe
es la posibilidad que ha construido en términos de esta sociabilidad y que le ha dado una presencia y que le permite reconocer o no si puede hacer algo frente a un tema el que ustedes quieran. No sé si voy muy rápido, ya me entró no sé cómo voy de tiempo. Estás muy bien de tiempo, Juana, y vas muy bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces, justamente nos interrogamos sobre la educación cívica en las y los jóvenes universitarios. Entrevistamos a 70 alumnas y alumnos de la licenciatura en Psicología Social, quienes respondieron a un cuestionario en línea. Primero hicimos un ejercicio de asociación y caracterización, y además preguntamos, además de esa tarea de jerarquización, preguntamos qué tan importante es para usted la educación cívica, a quién o quiénes corresponde su fortalecimiento según usted, y en esa segunda pregunta brindamos 4 opciones, ¿no? La familia, las instituciones, los especialistas o todos. ¿Y qué cosas podría hacer para fortalecerla? Que es una pregunta abierta. Además incluimos una escala de implicación en donde están las 8 frases que propone el modelo y que van a modular o a medir, ¿no? Dependiendo de dónde me ubico en esa escala, el nivel de implicación que tengo frente a un tema dado. Este es el resultado, no está todavía el ejercicio de caracterización, pero es el primer resultado con una red semántica, en donde tuvimos la primera sorpresa porque lo que observamos era un valor importante, la educación científica, la educación cívica definida sobre todo a través de los valores, del respeto, del derecho, de la ciudadanía, de la formación, del bienestar, de la responsabilidad, de la ética, de la educación. Además les preguntamos qué valor se le otorgaba después de que las indicaron a cada palabra, y bueno, como pueden observar, la mayor parte de las palabras que nos proporcionaron fueron de índole positiva, fueron evaluadas como con un valor positivo, ¿no? Y nos dieron la primera sorpresa porque, bueno, creíamos que la educación cívica iba a tener pues su evocación iba a darnos un resultado sobre todo de índole negativo o muy fragilizado, y lo que encontramos podríamos decir que es justamente lo contrario. Después cuando preguntamos qué tan importante es para usted este tema, y como podrán ver está entre importante y muy importante, la mayoría de las respuestas están el número de casos y el porcentaje, ¿no? Que representa. También cuando preguntamos a quién o quiénes corresponde atender y resolver este problema, y bueno, también aquí tenemos que el 70%, más o menos, dice que a todos, ¿no? La familia solo 9%, las autoridades 9%, los especialistas 9%, pero este dato tampoco lo esperábamos, suponíamos que se iba a diluir más en las opciones que les habíamos ofrecido, pero no fue así, ¿no? ¿Qué cosas podría usted hacer para lograr una mayor conciencia y participación cívica? Educación, investigar, actuar con el ejemplo, enseñar con el ejemplo, ¿no? Esta aparece de varias maneras, pero justamente nos lleva a esta idea de uno mismo hacerlo, ¿no? Hacer algo para estar mejor. Explicación y difusión, y nos llamó la atención que aparece mucho la idea de los cursos, de las campañas, de enseñar, ¿no? Y visibilizar el problema, y yo creo que esta parte nos permite tener una especie de diagnóstico que es congruente con los primeros datos que les hemos presentado, en donde más bien identificamos una necesidad en los entrevistados, ¿no? De tomar este tema y de hacer algo para fortalecer a la educación cívica. También preguntamos a qué se debe la fragilidad que existe en la educación cívica. Y bueno, aquí nos indican, bueno, sale también como complemento del diagnóstico anterior, la corrupción, la injusticia, la falta de empatía, la ignorancia, la falta de formación de ciudadanos de bien, ¿no? Y si se fijan, pues sí, tiene falta de identidad y compromiso ciudadano, y sigue teniendo una congruencia importante con los datos que estamos
que les presentamos hace un momento, la falta de participación, la falta de relevancia social, el respeto, la solidaridad, o sea, como estas cosas que hacen falta y que permitirían desde el punto de vista de quienes entrevistamos fortalecer a la educación cívica. 5 minutos, Juanita, te quedan. Estoy terminando, muchas gracias. Y por último, el resultado para la escala de implicación, que es este, ¿no? En donde congruente con todo esto que hemos presentado, pues obtenemos que el 61.8% declara que es algo, la educación cívica es algo que me afecta directamente, es esencial y mis acciones pueden ser determinantes para solucionarlo. Que según el doctor Rouquet, este es el máximo nivel de implicación que podemos encontrar en donde se ubica el 61%, mientras que un 30%, en contraste, que es me voy a referir solo a los dos más altos, está 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería este. No me afecta directamente, afecta solo a mi grupo, no tiene importancia y yo puedo hacer algo para solucionarlo. Que esto perdón, es esta, no me afecta directamente, afecta a todo el mundo, es vital y no hay nada que yo pueda hacer para solucionarlo. En donde, pues aquí se habla de una frágil implicación, ¿no? Y pues es una nula implicación del caso último. Entonces, quisiera pasar rápidamente a las reflexiones finales. Los mundos políticos proponen que toda decisión, por pequeña que sea, nos coloca permanentemente a un lado u otro de una escala imaginaria entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, lo deseable y lo indeseable. Así seamos conscientes o no, de cerca o de lejos, la decisión la más simple tiene consecuencias sociales y la manera como la asumimos depende de las repercusiones que les atribuimos. Rouquet, 1997. La incertidumbre y las prácticas observadas en sociedad y la contradicción generada nos permiten proponer como uno de sus efectos el fortalecimiento de la idea de educación cívica y junto con ello un mayor nivel de implicación, así como la persistencia, aunque baja, de una falta de implicación. Así, los datos recopilados nos permiten suponer un efecto positivo del contexto en los valores, en particular en la educación cívica. El nivel de identificación, valorización y posibilidad percibida de acción es congruente con las acciones sugeridas por las y los entrevistados sobre cómo fortalecer la educación cívica, desde enseñar con el ejemplo, pasando por explicar y difundir, hasta hacer campañas, talleres y cursos. Mientras el diagnóstico sobre cómo la corrupción, la falta de educación, la conformidad, la falta de valores y empatía por las y los otros, así como la injusticia, reflejan una conciencia clara sobre el tema y sus necesidades. Los resultados nos acercan a la propuesta, además del filósofo mexicano Luis Villoro, en Los retos de la sociedad por venir y otras obras, en donde señala que es a través de la injusticia cotidiana que una sociedad trata de sobreponerse para acceder finalmente a la justicia. Estas son algunas de las referencias bibliográficas. Obrigada. Listo. Muchas gracias, Juanita. Gracias por la exposición y por el hecho de que ambas ponentes respetaron de una manera increíble el tiempo. Entonces, eso nos permite ahora pasar a hacer preguntas, comentarios, intervenciones, reflexiones. Está abierto el debate. Quien quiera, creo que nos están ayudando nos ayudan, ¿verdad?, a hacer las preguntas, a apuntarlas en el chat. Sí, está. De hecho, lo que habíamos, Jan, si tiene preguntas, las puede hacer, y del otro lado estaba Juliana también, que podrían compartirnos si hay preguntas. Adelante. Juliana, ¿no hay preguntas? Yo pienso que no hay preguntas. No hay preguntas ni comentarios en Facebook. Bueno, tenemos levantando su manita a Ángela, entonces damos la palabra a Ángela y bienvenida, Jorgelina. Es un gusto verte por aquí. Adelante. Ángela. Micro, a ver, déjame quitarte. Está intentando. Ahora sí. Bueno, ya. Buenas tardes, amigas, amigos.
Buenas tardes. Hola. Feliz de estar con ustedes una vez más. Yo quería nada más pedirle a Juana algunos detalles de su material. Las dos presentaciones son riquísimas. Es como, bueno, tendríamos que tener más tiempo para que se pudieran desarrollar. Si pudieran hablar un poco más de las dos, responderán a las preguntas. Creo que eso se aclarará. Pero a mí me queda sobre todo un interés por saber quiénes son los jóvenes que son entrevistados y encuestados, o sea, qué edad tienen, de qué categoría social, dónde estudian, porque para pensarlo en términos de mi conocimiento para entenderlos, entonces es una pregunta. Y también me gustaría ver las referencias. Paso muy rápido y no alcanzo a ver, y hay personas que yo no conozco y que me interesan, que me interesaría leer. Entonces son cuestiones nada más de que pasen, nos den un poco más de detalles de sus presentaciones. Podemos aprovechar ese espacio, ese tiempo que quiera para profundizar un poco. Gracias. Claro que sí. Gracias, Ángela. Entonces, si quieres, bueno, vamos a ir por un bloque de 3 preguntas o vamos contestando, ¿cómo prefieren? Pues sí estaría bien, ¿no? 3 preguntitas si nos ayudan. Okay. Doy la palabra a Jorgelina y después tengo yo mi manita levantada, tercera. Muy mal hice yo, no levanté la manito con el Zoom, perdón. Está bien. No, buenísimas las presentaciones. En realidad tenía una pregunta, pero yo porque no conozco mucho el concepto de lo de mundos políticos que usó Juana de Rouquet, y cuando explicó las dimensiones, esto de identificación, valoración y la posibilidad de acción, que no era como el comportamiento, sino una predisposición a actuar de determinada manera, me preguntaba si hay similitudes o no. A mí me sonaba mucho con el concepto de actitudes, ¿no? Digo, cuando uno evalúa actitudes, como no en ese componente cognitivo, valorativo y comportamental. Si hay, como si Rouquet está dialogando con el concepto de actitud y bueno, y cómo lo habían indagado sumando a la pregunta de Ángela sobre quiénes eran los jóvenes, bueno, cómo se había preguntado. Me parece una herramienta, me provocó a pensar hoy, sobre todo, no sé, con las reticencias que encontramos, sobre todo en algunas poblaciones, a hacer ciertas prácticas de cuidado o implementar ciertas prácticas de cuidado que justamente tienen que ver con lo ciudadano, digamos, ¿no? Porque implementar la práctica de cuidado en el contexto de COVID es cuidar a otros, no solamente cuidarnos a nosotros. Así que nada, me quedé pensando y bueno, si podías ampliar un poquito más. Muy bien, Angelina, estoy acá. Voy a abrirle la puerta al gato, perdón. Okay. Perdón. Muy bien. Y bueno, yo quería preguntar, bueno, más bien pedirle a Adelina que si podía profundizar un poco más sobre el concepto de políticas de subjetividad. Y cómo lo ancla a una práctica o cómo garantiza, no podemos garantizar nada, pero cómo desde un ámbito, digamos, ilusorio, propositivo, cómo se podría conducir estas políticas de subjetividad. Creo que esto es un concepto para mí novedoso, muy interesante, que me gustaría que se abundara un poquito. Y la otra pregunta es para Juana, a mí el concepto de educación cívica me hace mucho ruido. Creo que me incomoda. Me incomoda un poco, porque tal vez son los traumas, ¿no?, de la infancia o los traumas de la educación, porque yo soy de una generación en donde la educación cívica en la primaria era como el portarte bien, el ser recta, el ser como desde esta parte más bien
impositiva, no desde esta parte constructiva. Nunca nos explicaron qué era la educación cívica, sino por el civismo tenemos que ser bien portados, ¿no? Y entonces espero morirme siendo mal portada, ¿no? Vamos. Entonces, el concepto, la conceptualización de educación cívica me hace mucho ruido. Y quería preguntarte, Juanita, ¿cómo sí o no se relaciona para ti con un concepto que me gusta mucho más y que no sé si tiene que ver o no, de ciudadanía, ¿sí? De ejercicio de ciudadanía, y que además, creo que además está, como hay una parte en donde finalmente hay un tema en el fondo, creo yo, de una relación de poder, que creo que es lo que me incomoda, ¿sí? Como desde dónde viene esta educación cívica y por qué no mejor pensar en el ejercicio de una ciudadanía con derechos para aprender a ser mejores ciudadanos. Esta es una pregunta que me salta inmediatamente y que además cuando lo explicas sigo sintiendo que no me alcanza la explicación porque es mucho más compleja en el tema desde el poder. Bueno, eso es todo. Ahí la dejo. Gracias. Veo la manita de Ere ahí levantada, entonces, pues, si no hay otras preguntas allá en el chat, en Facebook y demás, podemos dar la palabra. Perdón, pero serían 3 preguntas. Entonces, cerramos aquí con Teshan y enseguida Erendira. Gracias. Cualquiera de las 2 ponentes que quiera comenzar. Bueno, puedo empezar yo porque creo que Juana tiene muchas y que puede organizar de otra manera. Bien, yo no traté de una arquitectura conceptual que necesitaría tratar para dar un sentido a la noción de políticas de subjetividad. En verdad son políticas que al revés de ser de abajo, de arriba para abajo o de abajo para arriba, son construidas en distintas colectividades, en procesos de consensualidad, de intento de consensualidad. Ni desmereciendo los gestores públicos o quien está democráticamente trabajando estas políticas o quien efectivamente está no cotidiano con estas políticas. Son todos juntos trabajando para la construcción de estas políticas, pero dando énfasis al trabajo cotidiano de las personas que efectivan estas políticas. Y para esto, para que ellas logren, necesitamos comprender quién son estas personas. En distintas dimensiones, no solo la identitaria, pero la afectiva, pero los valores y lo que mueve estas personas al trabajo también. Entonces, cuando intento ofrecer un debate a las políticas de subjetividad, trabajo con la noción de representaciones sociales, de que al comprender las representaciones sociales, nosotros podemos ver indicios de las constituciones subjetivas de sujetos sociales, ¿no? De individuos. Entonces, esta construcción del saber colectivo, de sentido común,
nos ofrece elementos para comprender quién son estas personas y cómo podremos elaborar proyectos formativos para ellas, políticas de acción dentro de las escuelas o afuera en otros ámbitos educativos. Bien, desde todo que perpasa una política pública que considere los sujetos involucrados en ella. Gracias, gracias. Hola. Bueno, voy a presentar, esta ya no la quise poner porque teníamos poco tiempo, pero estos son los datos de la población entrevistada. Muchos de ellos están en la zona de la periferia de la Ciudad de México y algunos aprovechando todo esto que ha implicado la pandemia, muchos son originarios de diferentes zonas del país y estaban ubicados en su... ¿Cómo llego a esto? Y me permite abordar un poco lo que dice Fátima, que me parece, pues sí, un poco esa es parte de la discusión y de la dificultad. ¿Por qué proponer educación cívica? Cuando yo estaba dando clases, que estaba pues viendo todo esto que ya narramos y que ustedes comparten también, que también se vivió en cada una de nuestras zonas, yo pregunté a un grupo anterior, ¿no? Pues, ¿qué les parecía eso que estaba pasando? Lo que veíamos en términos de la agresión a médicos, de la falta de solidaridad de mucha gente que seguía yendo a centros comerciales a aglomerarse, que andaba en las calles sin cubrebocas. Y justamente ellos hablaron de educación cívica, ¿no? Esta generación. Entonces, de ahí que después propusiera armar este cuestionario que fue puesto en línea y que lo resolvieron los grupos antes inclusive de conocerme y de entrar a la materia como tal, que después parte de esta información la utilizamos para hacer una reflexión. Ellos elaboraron inclusive al final del curso una campaña, se le llamó InfoTips, y daban algunos tips justamente para tratar de contrarrestar esto que estábamos observando, ¿no? Entonces, ¿por qué tomar educación cívica? Creo que lo deseable sería avanzar hacia esta idea de una ciudadanía. Me parece que todavía no nos apropiamos los ciudadanos del concepto, ¿no? Pero lo que es interesante es lo que revela, más allá de si estamos de acuerdo o no con el concepto de educación cívica, lo que me parece bien interesante es cómo son ellos, los jóvenes, quienes preocupados por todo esto que estamos viendo, se aproximan al concepto y le dan un valor positivo. Los colegas filósofos han batallado mucho porque ellos hablan justamente desde un lugar más filosófico de la educación cívica y hay propuestas bien interesantes de que lo que necesitamos es fortalecer la manera en la que conocemos, nos relacionamos, racionalizamos o vamos construyendo procesos de reflexión, ¿no? Y hay trabajos bien interesantes sobre eso. Te acordarás que cuando Fox quiso quitar justamente todo el contenido de filosofía en las secundarias, pues hubo un movimiento importantísimo de los filósofos y filósofas del país, justamente hablando de la importancia que tiene, ¿no? El poder fortalecer, darles herramientas a las personas para convertirlos en unos muy buenos ciudadanos. Entonces, en el fondo estoy de acuerdo contigo y creo que lo que me parecía, a mí me sorprendió mucho esta apropiación, pero además fue al preguntar a un grupo y a otro grupo cómo se explicaban esto y ellos hablaron de que había una falta de educación cívica. Por eso quisimos indagar, bueno, y qué es entonces para ellos la educación cívica, ¿no? Y creo que hasta ahí quedó, si no me equivoco, con... Quería comentar una cosita, Juana, y discúlpenme porque hasta ahora no había podido conectarme, pero escuché un poco las inquietudes y la última parte de la presentación.
creo que efectivamente se cruza de las inquietudes que se plantean entre pareciera una distancia entre el concepto de educación cívica que pareciera como un desiderato, un deber ser, y una necesidad, pero en la práctica de la acción cotidiana y el sentido común lo va negando en la práctica cotidiana. Entonces creo que está atravesada esas contradicciones y esos vaivenes entre lo que es el comportamiento cotidiano, las prácticas con esas formas de pensamiento y de representaciones en relación a la noción de educación cívica, que bueno, creo que la cuestión ética está de fondo, porque sobre todo en un momento en que cuando son las catástrofes colectivas o situaciones de esta en el que pierdes el control y estás amenazado, sientes la amenaza, entonces es que se relaja, es como un relajamiento moral. Puede ser que también eso nos ocurrió a nosotros en una catástrofe natural que ocurrió en el año 2000, que no se justificaba cómo se podían hacer ejecutar semejantes formas de violencia en medio de la tragedia, y la discusión derivó hacia cómo es que se relajan esos criterios y esas formas morales, y los límites morales en esas situaciones, sobre todo con el miedo. Creo que sería interesante cruzar la noción de sentido común, de representaciones en esos contextos, cómo es que se fragilizan, ¿no? Muchas gracias, Mireya. Sí. Gracias a ustedes y me disculpan que no pude escuchar la presentación tampoco ni la de Lina. Perdón, veo que Heréndira ya no está por aquí. Y Silvia tiene la manita levantada, pero no sé si respondieron, si hay algo más que se haya quedado. Sí, Juana. Perdón, es que me pedía Jorgelina que hablara sobre la relación entre los mundos políticos, lo acabo de ver en mis notas, pensé que ya estaba saldado, y las actitudes. Creo más bien que estaba pensando en las representaciones sociales, querida Jorgelina, porque también ahí está la parte de las prácticas, aunque aparece menos, y está esta parte cognitiva y de valorización, ¿no? Que son componentes muy definidos en la representación. Y por eso él subraya, ¿no? Y que de alguna manera se acerca a las representaciones cuando dice: es importante señalar que la posibilidad percibida de acción no es la posibilidad real de acción del sujeto, es la que él percibe y que está dada por el mundo social del cual se ha nutrido en la pertenencia a grupos o a una sociedad, ¿no? Y entonces me parece que está más por ahí, ¿no? En la relación, aunque probablemente sí podríamos llegar hasta las actitudes, pero creo que del punto de partida más bien es la teoría de las representaciones sociales. Gracias. Perdón, me había pasado. Gracias. Bueno, Heréndira está en este momento escribiendo y me parece que se fue de Zoom, se cayó el internet, pero si alguien le puede hacer al rato, escuchará el video. Así es de que es una curiosidad en torno a la utilidad de considerar una función, una función, y sí, o al menos una dimensión de poder en los estudios en representaciones sociales en la investigación de ambas. Esta es una pregunta, ¿sí? Y bueno, las felicita, muy interesante. Así es de que en un momento posiblemente regrese. Entonces, le doy la palabra a Silvia y después a mi querida Marta. Adelante, Silvia. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, también en primer lugar decir que, bueno, se me hicieron muy interesantes las dos participaciones, ¿no? Ambas tocan, yo creo, problemas, ¿no? Problemáticas muy actuales, ¿no? Y también muy importantes, ¿no? En estos momentos. Yo tenía una pregunta para cada una, ¿no? En el caso de Juana, ¿no? Me daba la curiosidad que decía que
que contrario a lo que esperaban o que presuponían, que en términos de la asociación y de la jerarquización, que iba a haber más bien palabras que tendrían que ver más con lo negativo, con lo fragilizado, y que cómo está en el centro la cuestión de los valores. Y me preguntaba si eso no tiene que ver también con los cambios que se han dado en la educación, porque ahora sin más de activismo y de educación cívica se habla de educación en valores. Y eso es lo que se está enfatizando. Y en esa educación en valores, ¿no? Viene toda esta idea de la no estigmatización, la cuestión de la, un poco, ¿no? De cómo las formas de discriminación, ¿no? Toda esta cuestión que tiene que ver, ¿no? Con todo aquello que son comportamientos también perjudiciales para la sociedad. Entonces, creo que también ahí hay un cambio que se ha dado. No sé si en este caso con estos, ¿no? Estos sujetos que ustedes entrevistaron ya estuvieron en ese cambio, pero sí hay esta énfasis ahora en no hablar, ¿no? Solamente del civismo o de esta educación cívica, sino más bien en la necesidad de educar en valores y la importancia que se le está dando a los valores, porque sé que en las primarias, tengo una hermana que es profesora de primaria, ¿no? Trabajan mucho ahora con toda esta cuestión de la educación en valores, ¿no? Y en el caso de Adelina, me gustaría como que explicaras un poco más, ¿no? ¿Por qué hablas más de la subjetividad docente y no de la identidad docente? Cuando lo que más he leído yo en términos, ¿no? De la educación y de lo que se trabaja y en relación también con el tema que me gusta, me interesa, de las emociones, se habla más de esta identidad docente y de cómo se va construyendo esta identidad docente. Concibiéndola así, que es una parte de la subjetividad, pero la trabajan de una manera mucho más particular. ¿Cuál sería esa diferencia? Y también si podrías explicar un poquito más en qué consiste la metodología Q, porque tú dices, si utilizamos la metodología Q y no, por lo menos en lo que explicaste, yo no entendí exactamente cuál era como el procedimiento. Esas serían mis preguntas. Gracias, Silvia. Gracias. Marta, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Pues felicitarlas a ambas por sus investigaciones y por sus presentaciones. Y yo me quedé un poquito pensando en los resultados en ambas investigaciones y mi pregunta para ambas, para Juanita y para Adelina, es de sus resultados, ¿qué corresponde al contexto de pandemia y qué corresponde al desarrollo o al fenómeno en sí mismo? Porque me quedé pensando que los resultados, no sé qué tan diferente hubieran sido en otro momento, o sea, educación cívica, la situación del país, corrupción, valores, etc. Me parece que es algo propio de pensar la educación cívica, a lo mejor no sé si independientemente de la pandemia, o sea, no sé, me quedé pensando, pues, ¿y la pandemia qué le hace a estos fenómenos? Es un poquito mi pregunta, no sé si en sus resultados hay algo muy, muy específico que digas, la pandemia afectó la educación física en esto, o la subjetividad docente en esto, y diferente de lo que hubiera sido a otro contexto, a otro momento, ¿no? Gracias, Marta. No sé si hay preguntas por allá en Facebook, en las redes. ¿No? ¿No tenemos? No hay preguntas hasta ahora. Bueno, no. Bueno, ¿alguna otra pregunta para que sean 3? ¿No? ¿De acá? ¿No? Bueno, vamos. Entonces, si les parece, Juana y Adelina, digo, con las 2 preguntas y comentarios entre Silvia y Marta, pues es bastante. Adelante. Porque tiende Serena, ¿no? Sí, claro. Adelante. ¿Adelina?
empiezo yo. Sí. Bien, yo me olvidé de algo muy importante. Yo quiero, antes de todo, agradecer a Josefina Paja Toledo y a Jesús por revisar en mi ponencia en español. Perdóname. Bien, yo voy a empezar por la pregunta de Serena. Sí, por supuesto, hay muchas relaciones de poder en todos los niveles. Es sobre todo a partir de asimetrías en este proceso de constitución, de elaboración de las representaciones sociales. Hay mucha asimetría de poder. Y por esto necesitamos que esto todo aparezca, que esté a tona, que se dialogue y que los maestros tengan voz para que su cotidiano, su manera de trabajar, llegue a aquellos que hoy definen las políticas. Entonces, así mucha asimetría de poder, asimetría de saber, asimetría de constitución de representaciones y asimetría también en este proceso educacional que garantiza que estas asimetrías perpetúen, ¿no? Bien, la pregunta sobre la distinción entre subjetividad social e identidad social. Todavía esto no es una cosa pacífica, pero a mí siempre me incomodó los estudios sobre identidad docente, porque su centralidad está en la pertenencia a un grupo profesional y no al ser este docente. O sea, cuando pensamos el constructo de identidad, por supuesto estamos analizando afectos, emociones, todo que está relacionado a este proceso de pertenencia. Pero creo que el constructo de subjetividad va un poco más abierto. Vale. Entonces, cuando yo trabajo, por ejemplo, la idea de subjetividad docente, trabajo a partir de los otros constituyentes de esta subjetividad. Entonces, considero los otros por excelencia de lo docente, que son los estudiantes, ¿no? Y los otros, como las instituciones y todo esto, ¿no? Sobre la metodología Q, es un poco compleja y por esto yo no presenté todos los resultados, pero básicamente, muy rápidamente, trabajamos con una regla con yo trabajo con cerca de 70 ítems, o sea, 70 frases, y pedimos para los docentes que organicen estas frases en una regla que va de yo menos concordo a más concordo, y va de 0 a 10. Hay unas reglitas para organizar todo esto, pero básicamente analizamos los arreglos de estas frases en la regla, ¿sí? Y ahí comprendemos las significaciones que son emprestadas a estas frases por los docentes. Y no trabajamos frecuencias de docentes, y sí frecuencias de frases. Entonces, hay un cambio. Por esto, sí, no trabajamos con la factorial R, y sí con la factorial Q, que es un otro proceso. Pero creo que sí, después yo puedo compartir un poco de esta metodología con más detalle, ¿no? Ahora, esto que dice Marta, sí, por supuesto. Creo que mucho corresponde al fenómeno él mismo. Algunas cosas están agudizadas
como, por ejemplo, la valorización docente. Entonces, si es una profesión que tiene poca adherencia, ¿no? Que las personas no quieren ser docentes, paga mal, trabaja mucho, ¿no? Entonces, esta idea que fue el tercer estudio, que focamos en la valorización del trabajo docente, en verdad recibimos mucho de lo mismo, pero había ahí una cosa distinta, que era la expectativa de futuro. Los papás van a valorizar más porque ahora ellos están viviendo lo que yo vivo todo el día. Pero en verdad creo que es una agudización de un fenómeno que sí ya existía por sí mismo. Muchas gracias, Adelina. Bien interesante. Juanita. Bueno, ya no sé por dónde empezar, pero personalmente, pero no tengo porque no hicimos un estudio previo de la educación cívica. Mi percepción era que la educación cívica no era bien vista y tenía más bien, era frágil, no había una referencia importante, ¿no? Yo sí creo que el hecho de que todo esto, lo que ocurrió y que narraba en la presentación en términos de todo lo que vimos que se trastocó, de todo este desorden que de alguna manera, por lo menos en momentos ocurría, hizo que una condición coyuntural, un contexto coyuntural, hiciera que se fortalecieran o hace que se fortalezcan los valores, en particular esto que tiene que ver con el buen, ahí sí, perdón, pero con el buen comportamiento, porque estaba definiéndose en contraposición a todo el mal comportamiento, a estas referencias negativas en términos del contexto, ¿no? Entonces, pues no lo puedo probar, pero esa es la intuición en este momento. La pregunta me permite recuperar la inquietud y buscar los antecedentes. Seguramente que hay estudios que nos hablan un poquito de cómo se estaba percibiendo la educación cívica hasta antes de la pandemia, ¿no? Y yo creo que sí, que en ese sentido hay un efecto de contexto y por eso refería a esta parte de la perspectiva estructural que propone que una representación social entra o se moviliza a partir de la práctica, más que de la información que se vierte sobre un tema, ¿no? Es en la práctica, dicen ellos, que una representación social puede transformarse o movilizarse, y creo que en este caso se fortalece, pero es una hipótesis de trabajo que tendremos justamente que seguir apostando y buscando para ella, ¿no? Trabajar en ella. Si tiene que ver con la educación en valores, es probable, el asunto es justo que, como narraba, el ejercicio es con los 35 y 40 alumnos que tenía del otro lado en los dos grupos previos a esta encuesta. Justamente, la verdad es que dediqué, seguramente que ustedes lo tuvieron que hacer también, a veces tuve que decidir no dedicarme a revisar un artículo para preguntar cómo estaban, cómo se sentían, cómo le estaban pasando y tratar con esto, porque empecé a tener algunos alumnos que desertaban de la clase porque tenían un problema, porque había alguien enfermo. Entonces, en el primero y segundo trimestre dediqué al menos una sesión a decir, el texto lo van a leer y voy a mandar un ejercicio, pero la sesión de hoy la vamos a dedicar a platicar cómo estamos, cómo nos sentimos. Y es en ese ejercicio que aparece el concepto de educación cívica, en ambos grupos, ¿no? O sea, alguien lo mencionaba y al otro decía, sí es cierto, falta educación cívica, es que ya se abandonó, no se ha trabajado. Entonces, ese fue el concepto, quizá, y bueno, me das una buena idea de indagar un poco en la educación en valores, porque de valores, el INE desde hace algunos años sigue insistiendo en valores y ha tenido tal fuerza que nos ha hecho creer que la tolerancia es un valor, por ejemplo, ¿no? Que ya los estudiantes te dicen un valor, soy tolerante. Y bueno, pues a mí me queda claro porque cuando salió la campaña hace años, pues era el INE, el Instituto Nacional Electoral, en relación a todo el proceso electoral, que proponía que la tolerancia lo describía como un valor. Y sin duda está inscrito en una relación de poder. En efecto, a mí me llama mucho la atención la respuesta a de quién es responsabilidad, pongámoslo así, el buen comportamiento ciudadano.
y ahí suponía que iba a decir, pues las instituciones, ¿no? Y lo vieron ustedes en los datos, el 76% dijo a todos. Y yo creo que ahí hay una concepción que sí se diferencia en términos de mi relación con el otro y con el poder mismo también. Creo que ahí hay un rastro interesante a seguir. Claro, son datos iniciales, pero la verdad, cuando los platicábamos, el doctor que ya llegó por acá, el doctor Raúl y yo, nos sorprendían mucho porque esperábamos la catástrofe, ¿no? Esperábamos un panorama muy negativo, un desencanto, porque así estaban los grupos, ¿no? Estaban hablando de frustración, de desánimo, de no saber, de incertidumbre, y sin embargo, a la hora de interrogar, pues parece que por ahí los hicimos pensar sin proponernos, ¿no? ¿Y qué hacemos frente a esta situación, ¿no? Esta parte en donde usted qué haría, y dicen enseñar con el ejemplo, hacer cursos, difundir, explicar, o sea, hay una apropiación, ¿no? Y entonces creo que sí, yo no creo que una respuesta así la hubiéramos tenido, y también es una hipótesis, antes de la pandemia, ¿no? Creo que la pandemia sí moviliza muchas cosas, pero bueno, son unas intuiciones iniciales que, pero yo creo que con los resultados que hagamos sobre el sector adultos, para ver ahí, porque ahí no es educación en valores, entenderemos que asumen más a la educación cívica, y no está de más pensar en hacerlo con el concepto de ciudadanía, como bien lo señalas, Fátima, que era la idea inicial del proyecto, pero que bueno, justo fue la situación misma que nos fue llevando a meternos por ese terreno, ¿no? Yo quería, bueno, perdón, no sé, no veo ninguna manita levantada, y solo para traer a colación que Ángela preguntaba que quiénes eran estos chicos, ¿no? ¿Quiénes eran, quiénes fueron? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? Y me recuerdo la pregunta porque ahora viene como a mi cabeza la idea de que tendremos que saber un poco más, sería interesante saber un poco más el contexto de quiénes son esas muestras que respondieron, porque creo yo, me temo que ahí hay una parte muy interesante en donde posiblemente se cruza un perfil, un determinado perfil de sujetos que responden y que llevaron a indagar sobre educación cívica, ¿no? Porque estoy pensando más o menos en el contexto UNAM, y yo creo, así como con el riesgo de equivocarme, de que difícilmente van a hablar de educación cívica. Y ahí hay un contexto que puede ser algo interesante. ¿Desde qué contexto se está planteando, ¿no? Esto me parece importante. Hola, Clarisa. Que pena, né? Perdón, bienvenida, querida. Pois é, estou com meus alunos, mas eles vieram às 4 horas, porque está escrito no programa 16 horas. São 100 pessoas que vieram. É, porque mudou, é horário de verão agora na... Aonde é horário de verão? No México. O programa veio 16 horas no Brasil. O primeiro, depois eles divulgaram. Uhum. Não, esse já foi divulgado para todo o pessoal. Bom. Qué pena. Bueno, pero está grabado, Clarisa. Está no YouTube, eu vou pedir para eles lerem, Por favor. Bueno, y también Adelina tiene la manita levantada. Entonces, si quisieras igual, podemos hacerlo así. Adelante. Sí, bueno, sí, yo puedo hacer una pregunta a Juana. Creo que sí, también. Sí, claro. Sí, Juana, porque bien, la pregunta de Silvia, bueno, hay muchos interrogantes, muchas cosas a pensar cuando empezamos a
proponer una educación cívica, sea o educación moral o educación socioemocional o educación en valores, porque, como dice Erendira, hay una asimetría de poder de aquel que propone y aquel que está como aprendiz o un estudiante, ¿no? Entonces, unas experiencias, por ejemplo, de educación cívica al servicio de regímenes dictatoriales, ¿no? Y los resultados me dejaron así un poco preocupada, ¿sí? Pensando en esto. Si hay un interés popular en esto, pero ¿cómo hacerlo? Pode deixar ligado, né? Sería esto. Gracias. Bueno, creo que no es, sí, me comentó Juliana que en Brasil en particular la idea de educación cívica tiene toda una connotación muy apegada, digamos, al régimen, ¿no? Que tuviera cuidado con eso, lo cual agradecí porque por eso empecé definiendo un poco cómo se caracteriza en México, lo cual no lo libra o no la libra de convertirse en un instrumento, ¿no? Y creo que se liga con lo que decía hace un momento Fátima. Quizá la interrogante es cómo hacemos que sea la ciudadanía, el concepto de ciudadanía, el que nos ayude a forjar, a fortalecer los valores, ¿no? Las formas de comportamiento. Y ahí es donde hay todo un tema, porque nada elimina el hecho de que la educación cívica, aunque genuinamente se proponga el fortalecer, el contar o proponer normas, valores, formas, pautas de comportamiento para fortalecer a la ciudadanía, nada impide que eso se abreve o se lleve a un terreno particular que es el del poder político, ¿no? Para eso, por eso me parece el modelo de implicación bien interesante, necesitamos crear una mayor conciencia, ¿no? Por eso decía, muchas veces, y esa era una parte del modelo que me gusta mucho, ¿no? Como todos los actos cotidianos, que eso es una frase con la que inicio justamente el curso de Génesis y Estructura del Sentido Común, como todos los pequeños actos que tomamos, seamos conscientes o no, nos colocan en una escala imaginaria en donde estamos cuidando el ambiente o no, ¿no? Estamos cuidando a la ciudadanía o a la sociedad o no. Y no somos conscientes de ello, ¿no? Por eso este modelo me parece bien interesante porque es una ruta para decir, uno, ¿lo identifica usted como un problema? ¿Sí o no? ¿Cree que es importante? ¿Puede usted hacer algo? Y créanme que he utilizado esta escala en otros temas y la posibilidad percibida de acción está casi en la escala de fragilidad, aparece sobre todo en la escala de fragilidad, y eso me permite llegar a la reflexión de Marta sobre si lo ha movido. Hemos hecho este ejercicio de la escala con otros temas y se colocan más bien del lado de la fragilidad, de la implicación frágil. Este es el primer estudio en el que lo que resulta es que se ubican en una máxima implicación, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de cómo si el contexto está moviendo algo, ¿no? Pero creo que por ahí estoy muy de acuerdo. A mí tampoco me gusta tanto el término de educación cívica, pero es el que hay. Creo que una interrogante es cómo logramos que sea el concepto de ciudadanía del que se apropien los sujetos, porque por lo menos en México, cuando la gente piensa en ciudadanía, piensa en su credencial del IFE y en votar. Y gracias Marta, quedan o se obvian, ¿no? Los derechos, muchas veces los derechos, conocen un poco más sus obligaciones, pero es un concepto desdibujado quizá porque se lo ha apropiado el propio Estado y le ha dado un sentido muy funcional de saca tu boleta, ¿no? Saca tu credencial de elector, registra tu nacimiento, reporta en dónde vives, declara tus impuestos, ¿no? Y ahí se acota y ahí a eso se reduce a la ciudadanía. Y quizá un trabajo que sí podríamos. Yo creo, por ejemplo, que esta tarea
cuando los alumnos jóvenes universitarios de entre segundo y tercer año de la carrera de Psicología Social, que son nuestros sujetos que respondieron a este ejercicio, dicen enseñar, hacer cursos, difundir, explicar, están hablando justamente desde esta apropiación y creo que nos revelan una tarea que el propio Estado no ha llámenle no ciudadanía, sino conciencia, ¿no? En donde no recuperan o no encuentran que el gobierno lo esté haciendo y en donde además nos dijeron, cuando les preguntamos de quién es la tarea, dijeron de todos y de todas, ¿no? Y creo que eso pasa, y sí es mi hipótesis, que eso pasa gracias a la pandemia. Que si no hubiera habido pandemia, probablemente la reflexión sobre esto y sobre, no le llamemos ciudadanía, sino sobre cómo lograr una conducta más solidaria, más comunitaria, creo que no se hubiera hecho presente. Por lo menos eso, hasta ahí voy. Gracias. ¿Nos puedes decir a grosso modo lo que te preguntaba? ¿Quiénes son tus sujetos? Y tiene la manita levantada Jorgelina y Estela, que está atrás de la Renirs. Adelante. O Chico también. Ah, Chico también. Merci. Chico también. Chico, merci. Bueno, sí, gracias. Adelante, Juanita. Adelina. Jorgelina, perdón. Ya tengo hambre. No sé si allá casi. Alguien antes, pero me quedé pensando en esto que decía recién Juana sobre, al final de la ciudadanía, la pandemia, la pregunta de Marta sobre qué de este estudio, ¿no? ¿Qué de la pandemia en esto? A mí me parece que es interesante discutir el concepto de ciudadanía. No me entramparía en si es educación cívica, construcción ciudadana, ciudadanía, me parece que no es el término, y justamente, ¿no?, cuando pensamos en las representaciones sociales no es tanto la nominación, sino ¿no?, las prácticas asociadas a esos sentidos, y me parece que abre un escenario para discutir el concepto de ciudadanía, sobre todo en la dimensión del cuidado. Me parece que el modo de gestión de las políticas del cuidado que se dieron en la mayoría de nuestros países se centraron en el Estado, ¿no?, en los estados, en los gobiernos, diciendo cómo debe ser el cuidado. Y tratando de interpelar a la ciudadanía de alguna manera, pero me parece que hay una distancia ahí entre el mensaje de cuidado que intenta interpelar a la ciudadanía, que en realidad no es construcción de ciudadanía, porque es un mensaje de cuidado individual. Vos tenés que hacer, ¿no? Vos, ¿no? Vamos a ver una dimensión muy individual y liberal del cuidado, frente a otra dimensión del cuidado, que yo sí creo que, recuperando incluso ahí ponía Fátima las epistemologías feministas, ¿no? Digo, cómo piensan el cuidado en una dimensión colectiva, no solo por el cuidado individual, sino que cuidas a los otros, y la producción de cuidados colectivos, ¿no? Digo, grupos que generan sus propias prácticas de cuidado. Me parece que ahí hay ¿no?, algo que la pandemia habilita a pensar en este eje, bueno, construcción de ciudadanías, si queremos con eses, y de cuidados, ¿no? Me parece que ahí es un escenario interesante que puede poner alguna novedad. Una reflexión, no sé si es una pregunta, sino que me quedo pensando de lo que ustedes presentaron, que estaban muy buenas las presentaciones. Gracias. Estela y después Chico y contestan y vamos midiendo tiempo. Hola, Estela. Hola a todas y todos. Bueno, yo tengo un comentario con respecto a la investigación de Juanita y me parece súper interesante que a lo mejor pudiera profundizar en el hecho de la valorización de los bienes comunes, que a mí me parece, o el bien común, a mí me parece que en el momento en que los estudiantes dicen educación cívica, más que participación ciudadana o ciudadanía que está ligado, se refieren más bien al valor que unos no le dan, ¿no? Como decía Juanita, hay gente que no se pone los cubrebocas o que no le importa salir y tal.
Y eso tiene que ver con un fondo del valor del bien común, ¿no? De la salud de todos. Por eso, cuando en sus respuestas sobre implicación personal, lo valoran como que es responsable, nos concierne a todos o nos corresponde a todos, ¿no? Entonces, ahí podría estar ligado la idea de que la salud nos concierne a todos, el medio ambiente nos concierne a todos, y se refieren más a una cuestión de valores comunes, ¿no? Que tenemos que comenzar digamos, a enseñar los bienes comunes, el valor del bien común, que es el que nos concierne a todos como colectividad. Y en este caso, por ejemplo, de la pandemia y de todo lo que conlleva, está poniendo en la mesa esa discusión de los bienes comunes, ¿no? Porque esto que estamos pasando pues viene de una transgresión supuestamente a la diversidad, al medio ambiente, ¿no? Y entonces se está generando esa conciencia, ¿no? De como decía Georgelina, me cuido yo, pero nos cuidamos entre todos. Y ahí está ese valor del bien común, ¿no? Que también está en juego, y esa responsabilidad colectiva hacia muchos temas, ¿no? Hacia muchos temas que hoy se ponen en la mesa, ¿no? Y que están siendo pues vividos en toda Latinoamérica y en todo el mundo, ¿no? Y yo creo que un aspecto importante podría residir en este aspecto del valor del bien común, que es lo que, bueno, ya se ha discutido y se empieza a discutir en muchos textos, ¿no? De los valores de los bienes comunes. De hecho, hasta Yodelet trabajó algo por ahí en un artículo sobre el bien común. Yo creo que eso podría ser, porque en las respuestas que tiene Juanita, tengo la impresión que va en ese sentido de los estudiantes cuando se refieren a educación cívica, ¿no? No tanto a la idea de participación ciudadana bueno, que tendría que ver también, está vinculado ahí, pero no tanto a educación cívica como comentaba Fátima, de esa relación de poder, ¿no? Desde dónde viene, que yo tampoco, bueno, yo estoy de acuerdo igual con ella, yo también prefiero estar en el otro lado que obedecer una educación que viene de una educación pues política y demás, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería interesante indagar. Y otra de las cuestiones que me parece interesante en esa investigación que está haciendo Juanita es que se le refleja algo que a mí se reflejó en unos resultados de hace algunos años, en donde yo pregunté a los que participan por qué participaban, ¿no? O sea, de dónde les venía esa inquietud. Y la mayoría de los pocos que participaban era porque seguían un ejemplo, ¿no? Y Juanita también tiene esa respuesta ahí. Y yo creo que eso es lo que desafortunadamente no nos hace participar, porque no todos tenemos un ejemplo cercano de alguien que participa política y ciudadanamente. No todos los mexicanos tenemos esa cercanía, ¿no? Y yo lo que indagué es que los que participan tienen un ejemplo cercano, ¿no? O sea, los que realmente son activos o tienen estudios de universidad o de más allá, o la otra es la referencia importante, es que alguien de su entorno les dio el ejemplo. Y todos los que no tuvimos el ejemplo, pues somos de este lado en donde no nos animamos a esa participación, ¿no? Entonces, es muy interesante porque Juanita, su investigación es reciente y la mía ya tiene años, ¿no? Pero era algo que estaba ahí bien presente en la gente que participa, ¿no? Y entonces, pues, dar el ejemplo, pues, es un poco complicado si es que solamente se entiende desde ese punto de vista la ciudadanía o la participación ciudadana, ¿no? O sea,
Eso era todo y pues las felicito también a Adelina, me parece súper interesante esta investigación desde las subjetividades de los docentes. Gracias. Gracias, Estela. Chico, por favor, adelante. Obrigado. Então, queria agradecer as palestras, as falas, foram ótimas. E queria fazer um comentário, talvez uma provocação, que eu, por exemplo, nasci e passei toda a minha fundamental estudando educação moral e cívica, na época da ditadura civil-militar brasileira. E era uma matéria que me ensinou a verdadeiramente odiar o Brasil, odiar uma imagem unificada do Brasil. Era algo que dizia o Brasil grande, o Brasil poderoso, o Brasil forte, isso tudo numa época de mortes, perseguições, silenciamento nos jornais e das pessoas, né, que depois a gente veio a conhecer mais detalhadamente. E passamos, desde então, né, eu muito firmemente crendo na educação, na conscientização, nas eleições, no modo de ação de um governo, na defesa de um Estado, que as coisas iam melhorar. E hoje vivemos no Brasil sob um governo assassino, genocida, né, que defende aquela velha ditadura, defende esse Brasil grande, né? Esse Brasil assim, agora conectado com imagens religiosas e outras coisas assim. Então, a minha provocação em relação à educação, pensando tanto na questão das políticas da subjetividade que a Adelina levantou, quanto na questão, né, da educação, né, cívica colocada pela Juana, será que a gente não ganharia, assim, ao pensar, em vez de cidadania, né, em vez de uma certa conscientização, em vez desse caminho que tem sido um caminho, digamos assim, que pressupõe uma certa universalidade, um bem comum concebido de uma forma um pouco abstrata, aterrar isso, né? Colocar isso assim, numa materialidade que corresponderia a uma educação, como a Fátima já colocou aqui, perspectivada pelo feminismo, perspectivada pelos quilombos, perspectivada por aqueles que vivem as condições atuais de pobreza, de dificuldade nesse projeto mantido por um Estado, pela ideia de um Estado, e por esses governos que não fazem senão reproduzir essa cisão, manter essa cisão, em que a ampla maioria estão sempre sofrendo horrores, né? Então, assim, fiquei pensando, né, numa política de subjetivação, uma educação cívica que tivesse relacionada a essas práticas que seriam profundamente antagônicas a esse comum abstrato, a esse universalismo. Era essa a provocação. Solamente un bocadillo. Gracias, Francisco. Chico. Bueno, si no hay más preguntas, si les parece, por la hora podemos ir haciendo una conclusión rápidamente. Y creo que Chico ha dado una muy, muy buena pauta para cerrar nuestra mesa de debate, ¿no? Entonces, bueno, pues cualquiera de las dos ponentes, si quieren cerrar y si están de acuerdo, podemos ir haciendo conclusión de nuestra mesa de debate. Bem, então vou falar muito rapidamente, concordando com o Chico, e precisamente isso, Chico, dar voz a
distintas vozes, reconhecer que da diferença vem o novo, né? Da diferença a gente pode produzir coisas mais interessantes, formas mais interessantes. Essa hegemonia de um saber também não contribui para aquilo que você pensou e que eu também pensei, né? De que haveria uma certa evolução na educação, né? E que eu diria, Chico, que é o core, é o núcleo motriz mesmo dos professores, dessa parcela de professores que me traz esperança. Porque os professores acreditam que o trabalho deles promove a mudança. Uma mudança, uma transformação social para um futuro diferente desse futuro que a gente está vivendo como presente, né? Que a gente não achava que seria em outro momento histórico. Obrigada, Chico. Eu acho que foi uma boa síntese. Sí. ¿Algo más, Juanita? ¿Quieres comentar, precisar alguna cuestión? No, pues agradecerles que hayan estado atentos, agradezco los comentarios, algunos a lo mejor se fueron sin una respuesta acabada, pero me permiten enriquecer mi reflexión, nuestra reflexión, y en ese sentido pues se agradece muchísimo. Ha sido una tarde muy productiva. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que nuestra sesión ha sido efectivamente muy productiva y me parece que nos podremos volver a encontrar, los esperamos y nos esperamos a todo el mundo en la próxima sesión que será el 4 de mayo. Ahí tendremos la participación de Chico, me parece, y de Paulo. Entonces, Chico, prepárate porque te toca. Un gran abrazo y si no hay más, pues que pasen bonita tarde y bonita noche. Muito obrigada. Buenas tardes. Chao. Tchau, tchau. Obrigada.